Pero la Biblia habla de lo terrible que es el castigo de los desobedientes. Miren, por eso también leemos en Colosenses capítulo 3, en el verso 5 hasta el verso 11. Veamos cómo la Biblia habla acerca de la consecuencia del pecado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto dice Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6. Y oiga, la ira de Dios por causa de la desobediencia. Y leímos en Hechos 13 lo mismo: tan terribles serán los castigos que les daré a los desobedientes. Ahora, cuando leemos aquí en Colosenses todo esto que se menciona: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, y todo esto es apenas la manifestación o una pequeña manifestación del problema fundamental del ser humano. Porque el problema fundamental del ser humano no son las pasiones desordenadas, ni la avaricia, ni la idolatría, sino esa naturaleza pecaminosa que se heredó de Adán y que nos lleva precisamente a la práctica pecaminosa. En Colosenses 3, verso 7 hasta el verso 11, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Oiga, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahí el versículo 9 precisamente habla del viejo hombre. ¿Quién es ese viejo hombre? Ese viejo hombre es la naturaleza pecaminosa de Adán. Y la Biblia dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre, porque es ese viejo hombre nuestro problema fundamental, que nos lleva a la condenación, que nos hace vivir separados de Dios. Y es ese viejo hombre el que nos lleva precisamente a esto: a la ira, el enojo, la malicia, la blasfema, palabras deshonestas, etcétera, etcétera. El versículo 10, aquí de Colosenses 3, dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si se dan cuenta, ahora habla de un nuevo hombre. Y este nuevo hombre es Cristo en nosotros. Es una nueva naturaleza. Cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, y entre tanto conozcamos más a Cristo, entonces nuestra vida va siendo renovada. Y así entonces vivimos conforme a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios, en santidad, en justicia, en pureza. Y había comunión espiritual con Dios, pero el pecado entró. Se perdió la imagen. Y entonces el ser humano, al perder la imagen de Dios, quedó separado de Dios y bajo condenación, y practicando la vida pecaminosa. Pero el problema fundamental sigue siendo esa naturaleza pecaminosa. Y eso no se puede resolver tratando con nuestro comportamiento, tratando con nuestra conducta. Se necesita un nuevo nacimiento,
se necesita un cambio de raíz, un cambio profundo, un cambio de naturaleza. Y esta nueva naturaleza es Cristo en nosotros al creer en Él, y de esa manera se va manifestando en nosotros la imagen de Dios, esa imagen santa, esa imagen justa.